Hola, ¿cómo estás? Soy Gabriela Vivanco y seré tu host en Focus, un podcast de la hora, un espacio para entendernos un poco más. Hoy hablaremos con Claudia González sobre el miedo y la incertidumbre en situaciones complejas. Pero antes de arrancar, les quiero compartir que hoy, 23 de agosto, la hora cumple 41 años y por nuestro aniversario hemos creado este espacio para brindarte a ti, que nos escuchas, una herramienta que te ayude a entender este mundo que a veces se siente un poco caótico. Te doy la bienvenida. Mientras hablábamos con nuestro equipo de producción sobre cuál debía ser el tema de nuestro primer podcast, recordé un libro especial, Amar no cuesta tanto, y no dudamos en que la mujer encargada de escribirlo tenía que ser nuestra primera invitada que está aquí hoy. Claudia González, bienvenida. Cuéntame cómo estás. Bien y contentísima de estar contigo, Gabriela. Gracias, esas palabras me emocionan. Gracias por el aprecio que me estás manifestando con este espacio. Muchas gracias a ti. Les cuento un poco de Claudia. Ella es una mujer multifacética, empezó a trabajar en medios a los 15 años, ha sido parte de grandes producciones, ha pasado por el teatro y a sus 35 años decidió estudiar psicología. Es madre de 4 hijos, ha ayudado a miles de personas a encontrar el camino cuando se sienten perdidas, así que hoy le vamos a sacar el jugo. Linda. Mira, Claudia, pensamos en darle otro giro a esta conversación, pero frente a la situación que vivimos en el país, de miedo, de incertidumbre, es un momento complicado, incluso para las personas que pretenden y quieren e intentan estar ajenas a la política, pues a veces en este país es muy difícil vivir ajenos a la violencia. Y aunque suene paradójico, realmente queríamos hablar aquí de 2 cosas que pueden ser contradictorias, que son el amor y el miedo. Sí. Cuéntanos, ¿cómo se vive el miedo en nuestra esfera más íntima? Mira, el miedo es el opuesto del amor, en realidad. Y en nuestra esfera más íntima creo que hay muchos miedos. Miedos a quedarnos solos, al abandono, a que nos dejen, a que nos engañen, a que se aprovechen de nosotros. Está el miedo en todas partes, en realidad, y es lo que te paraliza y lo que te bloquea a comunicarte de una manera adecuada, a mostrarte vulnerable, a acercarte, a tener un gesto bondadoso con el otro, porque todo el rato nos estamos protegiendo. El miedo es una alerta, una alarma importantísima para mantenernos vivos, Gabriela. Sin miedo correríamos riesgos y probablemente perderíamos la vida rápidamente. Entonces es válida, es una emoción válida y necesaria. El problema es que cuando nos paraliza, dejamos de vivir, dejamos de ser quienes somos y nos protegemos en una cápsula para evitar sufrir, básicamente. Solo que la vida es para vivirla y el dolor es lo que más enseña. Entonces necesitamos encontrar las herramientas y la fortaleza necesaria para poder manejar ese miedo y avanzar en la vida. Una de las reglas de la vida es que todo cambia y todo es un constante cambio. Dentro de eso, tú también dices que el miedo paraliza. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación donde realmente nos sentimos en incertidumbre, porque bien o mal, pues la vida siempre nos trae sorpresas y siempre trae cambios, pero cuando esa incertidumbre se vuelve tan poderosa y tan fuerte, ¿qué podemos hacer para actuar a pesar del miedo o con el miedo? Tú decías, el cambio es permanente porque siempre estamos en movimiento. Y parte de eso es la incertidumbre, porque el cambio, ¿qué significa? Que va a venir algo nuevo. Y el cambio nos genera un estrés. Es importante salir de la zona de confort y aún así, cuando cambiamos, generamos un estrés, una tensión. No sabemos lo que va a venir. Entonces, esa incertidumbre es parte también de la vida y lo tenemos que asumir de esa manera, ¿verdad? Y el resto de la pregunta era, perdóname, que se me fue. ¿Cómo gestionamos el miedo dentro de una situación de tanta incertidumbre? Porque a veces, si bien la vida es toda una serie de incertidumbres, de cambios, a veces pasan cosas como ciertos acontecimientos de política de violencia en nuestro país, por ejemplo, que además están absolutamente fuera de nuestro control. Sin embargo, en nuestra esfera íntima, ya sea dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, incluso en las relaciones que tengamos con el otro, que no siempre son relaciones positivas. Así es. O relaciones constructivas. ¿Cómo podemos hacer para utilizar ese miedo o poder seguir creciendo en nuestra vida y creciendo en nuestras actividades personales? Mira, en el Ecuador, la verdad, lastimosamente estamos viviendo una situación nunca vivida antes. Yo tengo 54 años y al menos en mi experiencia de vida nunca ha sucedido así. Desconozco a mi propio país, es como que no sé realmente en qué lugar estoy pisando.
y me imagino que muchos, ¿no es cierto?, ecuatorianos se sienten en esa situación. Es una violencia que no entendemos. Estamos viviendo tragedias gravísimas que duelen, que preocupan, ¿no?, que asustan. Y eso está fuera de nuestro control, como bien tú dices, ¿no? Hay muchas cosas que en realidad las observamos atónitos, ¿no?, completamente desbordados y no sabemos qué hacer frente a eso. Sin embargo, en nuestra esfera íntima sí tenemos mucho por hacer. Y cuando tú me hacías la propuesta de este tema, de este podcast, me pareció muy, muy válido. ¿Por qué? Porque quizás yo no puedo controlar el ambiente político y social, pero sí puedo controlar el buen trato que manejo en mi casa. Sí puedo manejar una relación armoniosa. Sí puedo ofrecer momentos de alegría y de aprecio en el día a día. Entonces yo te diría que básicamente las principales herramientas o secretos o claves para afrontar ese miedo, uno son la gratitud, otro la conexión y el vínculo con las personas que tenemos cerca, y el tercero, saber que sí tenemos herramientas y fortalezas para poder enfrentar ese miedo. El miedo para una persona puede ser una araña, ¿verdad? Y para otro una bomba. Entonces, cualquier cosa, pequeña o grande, nos puede generar ese miedo o ese pánico o ese terror. El tema es cómo lo manejamos. ¿Qué tan preparados nos sentimos? ¿Qué herramientas o qué recursos tenemos para poder enfrentar ese miedo? Y esos recursos, esas herramientas, esa percepción, sí está en nuestro control y sí está en nuestro poder. Exactamente. El punto que tocas es súper interesante porque al final, si estamos hablando, por ejemplo, de eventos que ocurren fuera de nuestro espacio íntimo, ¿no es cierto? Ya sea en la política, en la calle, en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, a veces hay problemas de salud, son cosas muy grandes, que a la vez uno, yo creo que tiende a llevarlo a su casa, ¿no es cierto? Y ahí es cuando pues uno quizá o hace un trabajo de contaminar y contagiar esa angustia y ese miedo, o a la vez hace un trabajo de blindar y amilanar un poquito la situación. Entonces, ¿qué herramientas concretas quizá tú puedes mencionar que nosotros podamos aplicar en nuestra vida diaria que nos permitan tener un poquito más de balance quizá para poder enfrentar esta incertidumbre tan grande que vivimos un poco fuera de nuestro hogar, ¿no? Lo primero es reconocer lo que sentimos. Muchas personas lo que pretenden es hacerse los locos, ¿no es cierto? Fingir demencia, bueno, igual no me afecta, no importa, no pasa nada. Y no se trata de eso. Necesito, frente a esta situación, por ejemplo, frente a lo que estoy viviendo en el país, ¿cómo me siento yo? Identifico qué siento. Siento miedo, siento preocupación, siento angustia, siento ansiedad. ¿Qué siento? Porque no puedo cambiar o modular emociones que no tengo identificadas, ¿verdad? Ese es un panorama. Pero el otro panorama muy ecuatoriano, muy cultural, lastimosamente, es el lamento y la queja. De alguna forma nos regodeamos en la negatividad. Entonces, claro, hablar de la tragedia, de lo que va a pasar, de ahora sí, nos fregamos, nos encanta, ¿verdad? Y eso también es algo en lo cual no hay que caer, porque vamos retroalimentando y pasamos del miedo a la paranoia. Una cosa es tener precauciones y seguridad y otra cosa es vivir paranoico y ver fantasmas donde no hay, ¿verdad? Porque dejamos de vivir. Entonces, no retroalimentemos, primera herramienta, no retroalimentemos este lenguaje negativo. Está bien que pueda yo identificar lo que siento, ¿no? Pero lo estoy identificando para resolver, no para seguir contagiando de terror y generar el pánico, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Y en ese sentido tenemos que ser responsables. Y ustedes como medio de comunicación tienen una gran responsabilidad. Tú sabes, porque en la forma en que comunicas, informas o tranquilizas o guías o acompañas o generas, ¿no es cierto?, un pánico generalizado que todo el mundo quiere salir corriendo y como gallinita sin cabeza, sin saber para dónde agarran. Entonces, hay una responsabilidad y en el caso de ustedes una valentía enorme, porque al final están frenteando, ¿no?, hacia la calle, hacia la sociedad, muchas de las situaciones terribles que, como dices tú, algunos preferimos no contactar o no escuchar o no saber. Entonces, primero decíamos identificar lo que siento. Identificándolo, no contagiar de negatividad a los otros. Y luego, una vez que lo identifico, ¿qué hago yo con eso? ¿Verdad? Hay muchas herramientas y se puede investigar también para regular esa ansiedad, ¿verdad? La respiración profunda es una excelente herramienta. Yo recomiendo que cuando vengas de la calle muy cargada, te des una ducha. El agua es nuestro elemento primigenio, siempre va a traer relajación, ¿verdad? Y si no puedes ducharte, al menos lavarte las manos, tomarte un vaso de agua. O sea, tener esta conciencia de decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde me afecta esto? Y ahora, ¿qué quiero hacer con esto? O sea, ese miedo no nos controla. Nosotros podemos manejar ese miedo,
¿verdad? Entonces, estas herramientas de autorregulación de esa ansiedad, de esa angustia, de esa preocupación, se pueden aplicar de manera inmediata. Y otra herramienta fundamental es la conexión y las relaciones. O sea, los estudios científicos, neurológicos comprueban que el secreto de la felicidad, el antídoto para la depresión, para la tristeza, para las angustias del mundo moderno, son las conexiones y las relaciones. Entonces, si yo regreso a mi casa y tengo hijos, tengo una pareja, tengo un padre, tengo una madre, tengo grandes amigos, tengo mi perro, necesito valorar esas relaciones por sobre todas las cosas. Porque de lo contrario, estoy dejando que el miedo contamine todo, ¿verdad? Contamine mis relaciones, contamine mi espacio y vivo en estrés. Entonces, lo que queremos más bien es rescatar lo que sí hay. Por eso te hablaba de la gratitud y esa sería la otra herramienta. Puedo llegar y decir, qué lindo, gracias, estoy en mi casa. Qué rico, tengo un platito caliente de sopita para estar contento. ¿No? Qué rico, doy un abrazo a mi hijo. Qué hermoso mi perrito que me mueve la cola. Así, las cosas más sencillas, comenzar a agradecerlas, ¿verdad? Para como ir moviendo esta energía. Porque lo que tú decías, si cada uno de nosotros en nuestra casa nos manejamos con buen trato, aprendemos a regular nuestra ansiedad o emociones negativas, practicamos esta gratitud de las cosas pequeñas y cultivamos la conexión y las relaciones, el mundo dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra relación, de nuestra pareja, va a cambiar, va a ser un lugar de armonía y eso se multiplica. Luego van a ser millones de hogares, ¿no es cierto?, dentro de esa dinámica y dentro de esa energía que de alguna manera contrarresta toda la violencia o lo que está pasando en el mundo externo. Hablas del tema del lamento y la queja como algo muy ecuatoriano y definitivamente es algo quizá cultural, ¿no? Sí, yo creo que son patrones que aprendemos por ahí en la infancia, por ahí en nuestra familia, en nuestra cultura, en nuestro ambiente laboral y pues tendemos a replicarlos, ¿no es cierto? Otro tema que es parte, yo creo que de nuestra cultura es esta tendencia que tenemos a decir, primero es culpa de otro, y segundo, esto lo tiene que resolver alguien más. Y evidentemente, por ejemplo, vivimos en un país en el cual, pues, por ahí no tenemos el mejor ambiente para generar negocios, ¿no es cierto? Por ahí es un país que definitivamente tiene unos problemas sociales muy profundos con un gran segmento de la sociedad que no recibe una educación adecuada, que no tiene acceso a los servicios básicos, que no tiene acceso a una salud preventiva, por ejemplo. Y todo eso, pues, obviamente nos hace mirar al Estado o mirar a alguien más que al que le corresponde arreglarme los problemas. Pueden ser los políticos, puede ser mi jefe, puede ser mi papá, puede ser, o mi mamá, puede ser cualquier otra persona que un poco que siento que me tiene que venir a ayudar. ¿Cómo cambiamos ese chip para ser proactivos con las pequeñas cosas que yo puedo cambiar? Y que, como dices tú, es un tema de contagio, de que también podemos contagiarle al de al lado, aprender entre nosotros para entender que no todo, pero muchas de las cosas que podemos hacer para cambiar estas situaciones complicadas sí empiezan en las acciones concretas que tomo todos los días. Yo creo que en esa pregunta hay dos aristas. La una, sí, es verdad, esto del lamento trae inherentemente a la víctima, ¿no es cierto? Esta victimización y sentir que el resto son los malos de la película y también la búsqueda del culpable. ¿Quién es el culpable, verdad, de esta situación? Y otra vez me regodeo en esa situación negativa para señalar, criticar, victimizarme, compadecerme y todos esos malos hábitos que podemos tener como seres humanos. Eso sí es una parte. Pero también es verdad otra parte, que si nosotros tenemos un país con un gobierno, también tiene que hacerse cargo de lo suyo. También, si yo estoy en un trabajo y he firmado un acuerdo o un contrato, la otra parte tiene que cumplir ciertas garantías conmigo, así como yo también estoy ofreciendo un trabajo. Quiero decir con esto que necesitamos aprender a pedir y que necesitamos aprender a poner límites, porque es parte de nuestro autocuidado. O sea, tampoco puedo aislarme y decir yo puedo todo, yo con el buen trato, yo maestra zen, yo medito, y a mí nada me afecta, porque no sería real. A la final estamos conectados, ¿no es cierto?, en un entorno y en ese entorno tenemos una voz. Y yo me he preguntado muchas veces, digo, bueno, a ver, yo promulgo en mi libro, en mi terapia, en mi consulta, en mi trabajo, la conciliación, la negociación, el buen trato, el amor, la bondad, sí. Y a veces cuando uno ve injusticias, situaciones complejas, violencia, no solo de Estado, ¿no es cierto?, sino intrafamiliar, también dice, bueno, ¿hasta qué punto me quedo callado y concilio? ¿Y en qué momento hablo? Porque proactivo significa tener una voz también, ¿no es cierto? Ahora,
que puedo decir esa voz a gritos, a peleas, a trompones y con malas palabras, o puedo tener una voz argumentada, firme, pero que también active algo, ¿no es cierto? Dentro de la pareja, dentro de la familia, dentro de la sociedad. O sea, yo tampoco creo que es esto de ser muy complacientes o quedarnos en silencio e irnos al otro extremo. Entonces sí creo que es difícil, es complejo de manejar y necesitamos como ir tomando en cuenta todos estos ángulos. Porque como ciudadanos, por ejemplo, tenemos unos derechos y tenemos una responsabilidad de exigir esos derechos. Y esa construcción no se hace en silencio. Puede no hacerse con violencia y ojalá que no, pero definitivamente en silencio tampoco. Entonces, claro, es ir encontrando ese balance y ese equilibrio que se construye porque estamos en proceso. Y quizás, Gabriela, ni tú ni yo veamos ese cambio. Quizás sean nuestros hijos o nuestros nietos. Pero si nosotros no empezamos, ¿cuándo va a suceder? Hablas del balance con respecto a también cómo alzo mi voz, ¿es cierto? Totalmente, Cómo, totalmente. Primero expreso mi inconformidad y comunico mis problemas de todo tipo, ¿no es cierto? Pero a la vez, lo que vivimos ahora y realmente, si bien las redes sociales han existido ya, ¿qué serán? Unos 15, 20 años que tenemos desde Facebook hasta todas las redes sociales que tenemos hoy en día, hay muchísima ira y muchísima frustración que a la vez cuando es colectiva y cuando es tan masiva se siente como una agresión y como muy violenta y se siente un ambiente muy hostil, ¿no es cierto? Y además pues tenemos todo ese velo del anonimato, ¿no? Que hace además muy posible un poco que estas emociones negativas y esta violencia se propague con mucha más facilidad. Entonces, la pregunta es, cuando yo estoy así de frustrada, cuando tengo una situación que me supera y que además pues no sé cómo abordar y me genera tanta ira y tanta frustración, ¿qué podemos hacer? Como dices tú, hay herramientas como sí, tomo una ducha, pero en general ayúdame a entender cómo puedo yo ir procesando estas emociones tan fuertes para que además no me sean tóxicas, porque al final siento que cuando yo estoy tan frustrado y con tantas iras, el que me intoxica soy yo. Por supuesto. Y a mi ambiente también, exactamente. Mira, lo que pasa es que estas herramientas de autorregulación son importantísimas. Nunca es para reprimir. O sea, no es siento tanta ira y la controlo y la reprimo, porque eso termina saliendo luego en otro momento, ¿verdad? Es necesario canalizar, exteriorizar esa sensación, esa ira, esa frustración de una manera adecuada. ¿Qué significa adecuado? No contra terceras personas ni contra bienes materiales. Sin embargo, puedo estar muerto de las iras y puedo ir a mi cama y darle de trompones a la almohada hasta que me canse. Totalmente. Puedo agarrar y escribir todas las barbaridades que me están saliendo de las vísceras y que siento y que no soporto y luego quemar el papel. Sí puedo, ¿verdad? Puedo irme a un lugar donde nadie me escuche y ¿no es cierto?, gritar con todas mis fuerzas. Necesito darme la oportunidad de sacar eso. Hay gente que con el ejercicio lo hace, ¿no? Hacen estas clases de kickboxing, de artes marciales, ¿no es cierto? Y le dan con todo, o comienzan a correr. Hay muchas maneras. Otras personas que quizás prefieren algo más quietito, ¿no? La meditación, el yoga. O sea, necesitamos encontrar maneras de canalizar. Y pueden sonar simples, pueden sonar tontas. No, son válidas. Son válidas. Entonces, una vez que yo saco todo eso, como que vomito esa intoxicación que tengo, entonces ya estoy en un lugar de mayor calma y puedo encontrar caminos y soluciones, porque todo tiene solución, Gabriela. Esta es la otra cosa, ¿verdad? A todo yo le puedo encontrar un aprecio, un ángulo que me sirva. De todo puedo rescatar algo positivo, ¿no? Y siempre es desde el aprecio y desde la esperanza. Porque si de entrada, muerta de las iras de la frustración, pienso que no hay solución, que esto es un desastre, que ya nos fuimos al hueco, que ya todo se acabó, en realidad no voy a ver más allá. Pero si puedo desahogar eso con estas distintas técnicas, o los que escuchen y han encontrado otras y nos quieran compartir, les agradezco. Por favor. ¿Verdad? Si ya has desahogado eso, entonces dices, bueno, ya, a ver, ya pasó. Y a mí me gusta mucho la siguiente herramienta, que es esto de autoconsolarte o sostenerte, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Ya una vez que ya saqué esa emoción tan fuerte, me abrazo a mí misma y me digo, bueno, Claudia, todo va a estar bien. Aquí hay una adulta sensata, sabia, que te está acompañando, que soy yo misma, ¿verdad? Que lo sostiene a la que está toda abrumada y enloquecida. Entonces digo, todo va a estar bien, yo estoy aquí contigo,
lo que sea que pase, yo te voy a acompañar, vamos a encontrar juntas una solución. Dentro de estas situaciones de mucha ira o frustración sale un niño herido que tenemos la mayoría de nosotros. Esa criatura que no avanza a manejar sus emociones, no sabe qué hacer o está aterrorizado y claro, comienza a hacer pataleta o a gritar o a llorar sin control. Esa criatura está en la mayoría de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el adulto sensato que también existe dentro de nosotros para que consuele, para que sea el cuidador, la madre, el padre que quizás no tuvimos o que no expresó correctamente ese consuelo y proveemos para nosotros mismos ese consuelo. Entonces nos sentimos acompañados con nosotros mismos. ¿Qué significa eso? No juzgamos a nosotros mismos, no nos reprochamos, no juzgamos, no nos criticamos, nos sostenemos, nos comprendemos, empatizamos con lo que estamos sintiendo. Gracias, Claudia. Es así. Creo que nos has dado un montón de herramientas útiles. Quisiera hacerte unas últimas preguntas. Quisiera pedirte que me respondas o en una palabra o en una frase corta. ¿Ya? ¿Cuál es el peor consejo que alguna vez te dieron o que tú diste a alguien? No sé qué decirte. Peor consejo. Todos los hombres son malos. Sí, he oído. Muchas gracias. Y sí, es un mal consejo, yo diría. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado o que alguna vez has dado? O algo que realmente recuerdes que te parezca... Que con amor se puede todo. Gracias. Define el amor. El amor es dar. La cuarta pregunta. ¿Cómo describes hoy tu propósito o tu superpoder? Acompañar a que las personas o la gente sufra menos. Gracias, Claudia. Y si pudieras imponer una sola regla que todos deberíamos seguir, ¿cuál sería? Ámate a ti mismo como amas a otras personas. Gracias. Me encantaría que pudieras además aprovechar este espacio. Nos ha encantado esta conversación contigo. Cuando quienes nos escuchan quieran saber un poquito más de ti, quieran acceder a tu contenido, ¿cuál es la mejor manera de encontrarte y de consumir también lo que produces? Gracias, Gabriela. Primero, recomendarte mi libro, que te lo voy a dejar aquí autografiado y que me das el honor de poder entregártelo en persona. Se llama Amar no cuesta tanto. Está disponible en todas las librerías principales del Ecuador y en todas las librerías de Colombia, bajo el sello de Editorial Planeta. Y en Instagram también me encuentran como claudia.gonzález psicóloga. ¿Alguna otra red? En TikTok también estoy como claudia.gonzález psicóloga. Y tienes un podcast además también. Ay, me estoy olvidando. Gracias, hermosa. Gracias. Sí, por supuesto. El podcast es nuestro niño querido. Se llama igual que el libro, Amar no cuesta tanto. Y ahí pues hablamos de todos los temas del libro. Quizás quien no tenga el tiempo de leer puede escuchar el podcast. Nos ha ido muy bien, hemos tenido buenos comentarios y estamos ya por terminar la primera temporada, que es ¿de cuántos capítulos? De 45 capítulos. Así que ahí está. Está en Spotify y en Apple Podcast. Muchísimas gracias. Estuvimos con Claudia González. Ha sido un gusto hablar contigo y este fue el podcast de la hora. Para mí un honor. Gracias y un abrazo para todos. Gracias.